Texas, 1881. El sol del final del verano se arrastraba abajo, tiñendo el horizonte de un naranja desvanecido, su calor persistiendo sobre la tierra como una herida antigua que se negaba a sanar. La pradera, vasta e implacable, se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Un lienzo de hierba seca y polvo. En el borde de esa pradera, una cabaña de madera se alzaba, su estructura retorcida un testimonio del tiempo y el abandono. La hierba silvestre se abría paso entre las tablas rotas del porche, y el viento, un susurrador constante, se colaba por las persianas desgastadas, entonando nombres que nadie recordaba ni respondía. La cabaña, lejos de ser un hogar vibrante, exudaba una quietud profunda, la que se asienta después de que tanto la alegría como la furia han agotado su curso. Justo más allá de los escalones, dos objetos descansaban, un estudio de contrastes y tragedias, una cuna, prístina y sin estrenar, que nunca había mecido el sueño de un niño, y una tumba modesta, marcada por una cinta deshilachada por el implacable paso del tiempo. La tierra sobre la tumba se había asentado hacía mucho, pero la pena, densa e inquebrantable, flotaba en el aire como el humo de un fuego eterno que se negaba a disiparse. Cada mañana él visitaba esa tumba, un ritual que no nacía del deber ni de una esperanza descarada. Era simplemente porque su cuerpo, más que su mente, aún recordaba el ritmo, la cadencia de una vida que ya no existía. Era un eco de su pasado, una sombra persistente. Dentro de la cabaña el silencio no era un vacío, sino una presencia tangible. Se había incrustado en las tablas del suelo, en cada respiración desigual que tomaba al despertar, un compañero constante en su soledad. Rara vez hablaba. Cuando lo hacía, sus palabras eran para los caballos, criaturas ajenas al juicio humano, o para el fuego, ese devorador silencioso de memorias, o, en los momentos más vulnerables, para el recuerdo susurrante de una voz que una vez cantó sobre albaricoques dulces y las lluvias vivificantes de la primavera. Cada amanecer, con una deliberación casi inconsciente, colocaba leña en el umbral. Nadie sabía por qué, quizás ni siquiera él mismo. ¿Hábito? ¿Una disculpa tácita al mundo? Era un misterio tan arraigado como las raíces de los viejos robles. El camino que conducía a su tierra había renunciado a la expectativa de visitas hacía mucho tiempo. El polvo bailaba libremente sobre él, sin ser molestado por el estruendo de cascos o el paso firme de botas. Pero esa mañana, la monotonía se rompió. Un murmullo distante, apenas perceptible al principio, creció en el aire. Un hilo de movimiento ascendente contra el horizonte inmóvil llamó su atención. Entrecerró los ojos. Polvo, sí, pero moldeado por un peso humano, no por la caprichosa danza del viento. Una figura, no, dos, una mujer, su andar pesado pero resuelto, y aferrado a su pecho un niño. Su llanto, crudo e implacable, resonaba en el silencio de la pradera, un sonido que solo los bebés podían producir. Su ritmo no se aceleró, sus ojos no se bajaron. Se movía como alguien que ya había perdido su último refugio, que había agotado todas las opciones, y aún así siguió caminando, una figura de resistencia silenciosa. Él no se movió del porche, un observador estático. Sus manos se apretaron ligeramente en el mango del hacha que tenía a su lado, no en defensa, sino en un recuerdo doloroso. Había visto la desesperación antes, había convivido con ella, pero esto era diferente. No era desesperación lo que la impulsaba, era algo más silencioso, algo más pesado. Cruzó la línea de la cerca sin detenerse, sin llamar. Su objetivo, la cabaña. El bebé gemía, un lamento constante, y ella no intentó silenciarlo, al menos no aún. El viento empujaba contra el marco de la puerta, como si quisiera ser el primero en entrar. Pero ella ya estaba dentro, y por primera vez en años, la casa albergaba 3 latidos, no uno, no ninguno, 3. Un eco de vida donde solo había habido vacío. Ella no preguntó, no explicó. Simplemente se agachó y se quitó las botas, dejándolas junto a la puerta con una naturalidad asombrosa, como si siempre hubiera vivido allí, o tuviera la intención de hacerlo para siempre. Sus calcetines estaban raídos, un talón ensangrentado, una marca de su largo y arduo viaje. Pero pisó el suelo de madera con una dignidad que desmentía su condición, como si no le debiera nada al mundo, y pidiera aún menos. Él observaba desde el umbral con los brazos cruzados, el olor a polvo, a leche y a algo más antiguo, algo primordial, elevándose a su alrededor. El bebé lloró, no un grito de ira, sino una súplica,
constante y áspera. Ella lo acunó contra su pecho, tarareando una nana en una lengua que él no podía identificar. No era inglés, no era español, era el lenguaje universal de alguien que había aprendido a consolar sin palabras, con pura intención. Su voz se quebró una vez, un hilo de dolor, pero siguió cantando. El bebé se calmó, no de golpe, pero lo suficiente para que el silencio no fuera tan opresivo. Encontró la estufa sin buscarla, sus manos moviéndose con una familiaridad inquietante. Abrió la tetera y hirvió agua con las mismas manos que temblaban ligeramente cuando descansaban. En esa misma estufa, años antes, él había quemado una pila de cartas, no por odio a lo que decían, sino por el miedo abrumador a lo que recordaban. Ella no preguntó qué había ennegrecido el hierro, no preguntó nada en absoluto. Cuando vio su viejo abrigo colgando lánguidamente detrás de la puerta, no dudó, lo dobló suavemente y lo puso junto a su hijo, como si la lana aún pudiera ofrecer calor o coraje o la difusa memoria de una protección perdida. No fue una intrusión, sino un gesto, silencioso, firme, como alguien que atiende una herida que no causó, pero que aún así eligió vendar con cuidado. Él podría haberle dicho que se fuera. Podría haber dicho que la casa estaba llena de fantasmas, de un silencio ensordecedor, de una historia que no admitía nuevos capítulos, pero no dijo nada. Esa noche la observó desde su silla junto al fuego, de espaldas a él, su bebé acurrucado a su lado en las tablas del suelo. Ella no se giró, pero se quedó. Cuando despertó a la mañana siguiente, por primera vez en años, se dio cuenta de que había dormido, profundamente, sin sueños, sin sobresaltos. Solo el susurro reconfortante de la respiración compartida. Encontró sus botas ya junto a la puerta, y junto a ellas, las de ella, pequeñas, deshilachadas, alineadas con un propósito silencioso. Ella no había tomado un lugar en su vida, había creado uno. Comenzó a moverse por la cabaña con una intención tranquila, como un viento suave que empolva en lugar de destruir. Las esquinas que él había ignorado durante años fueron barridas, sus sombras disipadas por la luz del día. No lo hizo todo de una vez, no había prisa, solo pequeños actos, el tipo de cosas con las que solo se molestaría alguien que se queda más de una noche, alguien que planea arraigarse. Él observaba sin comentar, sus manos ásperas de cortar leña que ahora se apilaba más alto de lo habitual, no porque hiciera más frío, sino porque le gustaba escuchar reír al bebé cuando el hacha golpeaba la madera con precisión. El niño reía del polvo que bailaba en el aire, de la luz que se filtraba por las rendijas, de cosas que ningún adulto se detenía a ver, absortos en sus propias cargas. Cuando el sol se inclinaba a través de la ventana al atardecer, el polvo en el aire brillaba y se arremolinaba como partículas de oro, y el bebé reía, extendiendo dedos regordetes hacia lo que debía parecer magia pura. Y de alguna manera, en esos momentos efímeros, la cabaña se sentía menos como una tumba y más como un aliento apenas contenido, una promesa de vida. Ella tarareaba cuando removía el guiso en la olla, no siempre, solo cuando el bebé se había calmado y la luz exterior se suavizaba, pintando la pradera de tonos dorados y púrpuras. La melodía cambiaba, algunas noches baja y lúgubre, un lamento silencioso, otras esperanzadora de una manera que le hacía doler el pecho con una emoción desconocida. Él nunca preguntó qué significaban las canciones, bastaba con que existieran, con que llenaran el vacío. Una mañana se dio cuenta de que algo desconocido se había deslizado en sus huesos, algo que creía haber perdido para siempre. Anticipación. Esperaba sus pasos en las escaleras, el sonido familiar de la tetera levantándose, la forma suave en que le susurraba al bebé cuando nadie más escuchaba, palabras que eran caricias, no eran cosas grandiosas, eran ritmos, la cadencia de una vida compartida. Y él, un hombre que no había confiado en el ritmo desde que la cuna dejó de mecerse, se encontró escuchándolos como una oración, un ancla en su existencia. La casa no se transformó de la noche a la mañana, la tumba seguía allí, una cicatriz en la tierra, la cuna aún intacta, un recordatorio silencioso de lo que había sido y ya no era. Pero había polvo en la luz, y un bebé riendo, y algo dentro de él removiéndose no como una tormenta violenta, sino como el deshielo de primavera bajo la nieve, suave y constante. Era temprano, la clase de mañana en que el rocío aún se aferra a la hierba y el cielo aún no ha elegido su color, indeciso entre el gris y el azul. Estaba alimentando a la mula, sus movimientos pausados y automáticos, cuando lo oyó, cascos, deliberados y lentos. El tipo de andar que no pide bienvenida. Demanda atención. Se enderezó, se limpió las manos en los pantalones, el presentimiento pesado en el aire, y esperó. El jinete apareció como un recuerdo que surgía demasiado pronto, una visión inesperada.
Su ropa era demasiado fina para esta tierra árida, sus botas pulidas, su sombrero intacto por el viento, una visión de otro mundo. Desmontó con una gracia practicada y pronunció su nombre antes de siquiera llegar al porche, una familiaridad que le revolvió el estómago. Ella salió lentamente, el bebé ya acunado firmemente contra su pecho, una fortaleza silenciosa, sus hombros hacia atrás, no con orgullo, sino en preparación para lo que venía. El niño, antes inquieto y ruidoso, se quedó en silencio, como si él también entendiera el cambio abrupto en el aire, la tensión palpable. El hombre no miró al bebé, la miró a ella, sus ojos fijos, posesivos, y le ofreció dinero. No modesto, no cortés, un fajo denso, como si ese peso pudiera comprar lo que él afirmaba haber perdido, como si una vida tuviera un precio. Ella no respondió, sus ojos no parpadearon. Miró en su lugar hacia el porche, donde la pala estaba apoyada, la tierra aún incrustada en su hoja, una imagen de labor y arraigo. El mensaje fue silencioso, pero fue escuchado, un desafío implícito. Él dio un paso adelante, solo un paso, suficiente. Eso fue todo lo que hizo falta para que el hombre de la cabaña se moviera. Se puso entre ellos una barrera silenciosa, no amenazante, no ruidoso, pero inamovible, una montaña con latido, una fuerza de la naturaleza. No se intercambiaron palabras, no entonces, pero el extraño entendió. Algunas verdades no necesitan traducción, se sienten en los huesos. Se fue sin darle la espalda, retirándose como el orgullo que sabe que ya no es bienvenido, derrotado por una presencia silenciosa. Ella se quedó allí mucho tiempo después de que el polvo se hubo asentado, sus ojos no en el hombre que la había defendido, sino en el suelo bajo sus pies, como si las raíces de su vida estuvieran allí. Fue la primera vez que la vio temblar, no por miedo, sino por un alivio profundo en el que no se había atrevido a creer, una liberación de una carga pesada. Esa noche no se hizo guiso, no se tarareó música, pero cuando él le pasó el último trozo de pan, una ofrenda silenciosa, ella lo tomó, y sus manos se tocaron, y ninguno se apartó, una conexión palpable, más fuerte que cualquier palabra. El sol ya había salido cuando lo notó. La habitación estaba en silencio, no el silencio del sueño, sino el silencio de la ausencia, un vacío desgarrador. La cuna, que siempre había permanecido intacta, ahora contenía algo suave, una manta, doblada con cuidado, el tipo de doblez que dice lo que las palabras se niegan a decir, una despedida tácita. El abrigo se había ido, el niño también. El aire aún conservaba un calor que no pertenecía al fuego, un eco de su presencia. Se quedó allí, sosteniendo la manta como si pudiera responderle si esperaba lo suficiente, si la vida le diera otra oportunidad. Pero ninguna respuesta llegó. No había rastro, ni nota, ni sonido de pasos desvaneciéndose en la distancia. Solo el recuerdo persistente de su tarareo, y la risa del bebé resonando en rincones ahora silenciosos de nuevo. Un tormento. Hirvió agua por costumbre o por luto, no podía decirlo, pero silbó más fuerte que antes, casi acusador, un grito silencioso. Durante días no durmió, no profundamente, no de verdad. Cada noche dejaba la puerta ligeramente entreabierta, aunque el viento se colaba por ella como un arrepentimiento frío, un recordatorio de su ausencia. La pila de leña disminuyó, la tetera se oxidó, un testimonio del tiempo que pasaba sin ellos, pero aún así esperó, aferrándose a una esperanza frágil. Cuando el polvo finalmente volvió a levantarse en el horizonte, una silueta familiar, su mano se aferró al marco de la puerta, no para protegerse del peligro, sino para sostener el dolor de la esperanza, la agonía de la posibilidad. Ya no sabía si era miedo o anhelo, pero se quedó, esperó, y detrás de él, en la cuna, la manta permaneció, inmóvil, un testimonio silencioso de que alguien había elegido quedarse una vez, y podría elegir regresar, un faro de fe. Ella no llegó en una tormenta furiosa, no hubo galope, ni sonido que advirtiera de su llegada, solo un regreso silencioso, solo el suave susurro de la hierba cediendo bajo botas gastadas, una presencia apenas perceptible. Él estaba en el porche, no esperándola activamente, no listo para ella, pero aún así se quedó, inmovilizado por la posibilidad. Su andar era más lento ahora, no roto, solo cambiado, un peso que llevaba consigo, una cojera en su pierna izquierda, una tensión en sus hombros, marcas de una lucha reciente. El niño se aferraba a ella, con los ojos muy abiertos, pero sin miedo, una señal de su seguridad. Su rostro llevaba semanas de sol y silencio, y una cicatriz, fina, curada, implacable, una historia contada sin palabras.
Ella no dijo nada, él tampoco, pero su mirada encontró la suya sin inmutarse, una comunicación profunda que trascendía el lenguaje. Eso era nuevo, y cuando cruzó el umbral, esta vez no buscó permiso. Simplemente pasó por la cuna, tocó suavemente la manta, un gesto de reconocimiento y se sentó, reclamando su lugar. Esa noche, el guiso hirvió más de lo necesario, un signo de abundancia renovada. Él añadió zanahorias, un toque de dulzura. Ella saló el caldo, ajustando el sabor. Comieron mirando hacia adelante, no el uno al otro, pero cerca. Su silla más cerca que antes, no al lado, pero cerca, una cercanía que se había ganado. Cuando el niño derramó agua, ella sonrió. No completamente, no ampliamente, pero lo suficiente para cambiar algo en el aire, para infundir ligereza. Él atrapó el paño antes de que cayera, un acto reflejo de cuidado. Ella lo notó, un reconocimiento silencioso. Antes del amanecer, salió y clavó una herradura sobre la puerta. No por suerte, él no creía en eso, sino porque algo necesitaba ser terminado. Un círculo, una frase nunca pronunciada, una declaración de cierre y comienzo. El perdón, aprendió, no siempre llega con palabras. A veces está en la forma en que alguien respira cerca de ti sin armadura, sin defensas. A veces está en quedarse, incluso después de haberse ido, en la persistencia del amor y la presencia. Él ya no se levantaba al amanecer para visitar la tumba, no porque la pena hubiera desaparecido, sino porque ya no lo dominaba, ya no lo consumía. Algunas mañanas, cuando el cielo estaba bajo y el aire se sentía como un aliento contenido demasiado tiempo, pasaba por el lugar de descanso, no para hablar, no para arrodillarse, solo para estar cerca, para recordar sin desmoronarse, para reconocer el pasado sin que lo definiera. La cuna ya no estaba vacía, intacta, un símbolo de ausencia. Ahora contenía leña, cedro apilado cuidadosamente, como un gesto ofrecido en lugar de una oración, un propósito renovado. Fue idea suya, o quizás del niño, o quizás la forma en que la pena pedía ser útil, transformada en algo productivo. Él no preguntó, simplemente ponía los troncos allí cada noche, observando cómo la cuna los sostenía suavemente, sin protesta, abrazando su nueva función. Ella cuidaba el jardín, no con fervor, sino con ritmo, con la paciencia de quien entiende la tierra, arrancando malas hierbas en silencio, presionando semillas en la tierra como bendiciones, promesas de vida. El niño seguía a las hormigas con fascinación, observando cómo cargaban cargas 10 veces su tamaño sin romperse. Una lección de perseverancia. A veces el niño reía, a veces el niño lloraba. Ambos eran sonidos bienvenidos, parte de la sinfonía de un hogar. No hablaron de lo que había pasado, no en voz alta, pero cuando el viento soplaba por la cabaña, ahora traía diferentes olores. No ceniza, no silencio, sino guiso hirviendo a fuego lento, un aroma reconfortante. Tierra removida, el olor de la vida que brota, jabón en una palangana aún caliente, el aroma de la limpieza y el cuidado. Él reparó la cerca, lentamente, con cuidado. Cada tabla una promesa, no de permanencia inquebrantable, sino de esfuerzo, de dedicación. Ella colgó la ropa, una visión de domesticidad. Él alimentó a las gallinas, un ritmo diario. Al niño le salieron los dientes, un hito en su crecimiento. Las estaciones pasaron no en páginas o calendarios, sino en pequeños actos fieles, la acumulación de la vida. Y una tarde, mientras el crepúsculo se extendía sobre la pradera, la cuna se meció una vez, solo una vez, sin viento, sin mano, solo movimiento, leve, seguro, antes de asentarse de nuevo. Un misterio, una bendición. Lo notaron. Ninguno dijo una palabra. Esa noche, cuando él encendió la linterna, el resplandor no luchó contra la oscuridad, la suavizó, la hizo acogedora. Y al cerrar la puerta, la miró. Ella le devolvió la mirada, una comprensión tácita. No habían declarado nada, ni promesas grandiosas, ni futuros garantizados, pero se habían quedado, se habían presenciado el uno al otro, en su dolor y en su resurgimiento, y al hacerlo habían transformado lo que una vez fue una casa en algo completamente distinto. Un hogar, quizás. El viento todavía se deslizaba por la persiana, pero ahora llevaba el olor a guiso, no a tristeza, sino a vida, a calor, a la promesa de un nuevo día.